chicos, buenas. Vamos a hacer un video tutorial más de artículos, el vídeo 4, donde vamos a insertar una tabla, donde se puede poner una tabla. En las tablas, si veis aquí, voy a ver si tengo inicialmente el editor por defecto. Me voy a configuración global y tengo el editor Tiny NMC. Pues guardar y cerrar, y voy a irme a un artículo, a crear un artículo. El artículo lo voy a crear para la categoría ciencia. Artículo nuevo, voy a poner aquí carreras más estudiadas, por poner algo. Y aquí podría poner una tabla. Veis que aquí tengo el editor de tablas, puedo elegir el tamaño. Voy a elegir una de 3×4, 3×5. veis que aquí inserta las tablas. La forma de hacerlo es un poco, porque ahora para escribir aquí, pues bueno, pues me voy aquí al código fuente, y aquí podría ir poniendo pues los datos que quisiera. Que después la voy a crear mejor con el Visual Code, pero veis que aquí lo que me permite, ¿ok? Después yo podría estirar las filas y poner un formato tabla. Lo pongo encima de la tabla, y aquí tendría propiedades de la tabla, celda, propiedades de la celda. Para combinar celdas, se podría combinar celdas. Esto es el call span o el row span. Las columnas, esto sería el row span, y las filas el call span. En la propiedad de la tabla puedo definir el ancho que quiero de la tabla, el ancho y el alto. Si puedo poner aquí el alto que fuese en 300 píxeles. Relleno de la celda, espacio entre las celdas. Relleno es el borde que quiero. El borde, bueno, esto el borde es aquí. El relleno, no quiero relleno de la celda. La alineación de las celdas, la quiero centrada. Y aquí el color del borde, si elijo un color del borde. El color del fondo, si quiero un color del fondo. Y ahora quedaría así, la tabla centrada. Y si yo ahora cojo esto, lo meto en he dicho que va a ser de ciencia, y ya está, publicado, ciencia, la tabla. No es que he hecho aquí una tabla de grandes cosas, pero bueno, pues esta es la tabla en la cual se podría trabajar y diseñar. Y esta tabla pues quedaría así. La guardo para verla, porque he puesto tabla. Voy a irme a mi sitio web. Podéis jugar con los veis, aquí está la tabla. No es que tenga un diseño excelente, pero bueno, ahí está la tabla. No deja bordes con el otro artículo, es decir, no ve los artículos. Pero bueno, pues yo lo que voy a hacer ahora es diseñarla con el Visual Studio. Por lo tanto, me voy a ir voy a quitar el editor. Vosotros, los suyos, que hagáis una tabla interesante. Esta vez el código no lo voy a poner, porque así os lo curráis vosotros un poquito. Voy a quitar el editor. En global, quito el editor y guardar y cerrar. Me voy a ir a artículos. Me voy, aquí he puesto las carreras más estudiadas, que sería este, para que veáis el código que ha generado. Lo podría editar sobre aquí, lo veis aquí, es el código, control más. Y el problema está en que no hay un espacio entre
entre los otros artículos, porque aquí no me deja espacio con los artículos de abajo. Y poco, claro, no hay título ni nada, porque los títulos los tengo ocultos. Pero bueno, pues voy a empezar con el Visual Studio Code. Aquí voy a meter una división para después para si quiero separarlo, pongo una tabla. La tabla va a tener the road, cuyo voy a ponerle, bueno, eso lo pongo después, van a ser de 3 filas, de 1, 2, 3, de 4 filas. ¿Y cuántas celdas? Y TD por 3, donde el campo que va a haber va a ser información, el campo texto. Doy enter y ya tengo las tablas creadas. Voy a empezar a especificar esto. La tabla va a estar el width de la, ya voy a utilizar la etiqueta style. La tabla, lo que voy a hacer va a ser ponerle el width, muy bien, el width de la tabla al 100%, para que se extienda a todo el artículo. Después el borde, en este caso el borde se lo voy a poner a la fila. Si se lo voy a poner a la fila, como son 3 filas, esto está mal. Voy a borrar esto. Voy a poner aquí el cursor, multicursor, si os acordáis, con la tecla control, las 3 filas. Le pongo un style, le pongo un border a la fila. Le voy a poner un border, se la pongo a la fila, creo que sí es a la fila. Voy a poner un border de un píxel sólido, pues sería un border top, creo que sería un border top, a ver si es el border top, este es el border top, de sólido y color grace boro, a ver si el grace boro, control S. Voy a verlo cómo queda, o lo que estoy haciendo en el servidor web. En este caso no es a la fila, no, a la fila no lo afecta, porque le estoy poniendo el border a la fila. Tendría que ponérselo a todas las celdas, un border. Pues entonces en vez de border voy a utilizar un background color. Voy a borrar esto, y voy a borrar un background color de Gameboard. Vale, control S. Bueno, este lo voy a cambiar, este lo voy a poner a otro color para que veáis otro color. Voy a elegir este mismo para ver cómo queda, a ver qué estoy haciendo. Control S. Abro el navegador y veis que aquí tengo la tabla de este estilo. Vale, esa es la tabla. Entonces lo que me interesa es, voy a hacer la tabla. Lo que me interesa es hacer una tabla de información. Entonces, para que el texto esté alineado, primero le pongo aquí un text align, que todo esté centrado, center, control S. A ver cómo vuelvo a hacer. A ver, ya le he puesto el texto centrado a la tabla. Ahora lo que voy a hacer, voy a ver cómo queda esto. Por ahora tengo que darle padding. Voy a copiarlo voy a coger la división, por acaso a ver si también la división le da, separa con respecto a los otros artículos, porque aquí no había. Control V, lo pego y voy a guardar y voy a ver cómo queda la tabla que he hecho. Bueno, esta es la tabla. Me deja separación del de arriba, pero no veo separación respecto de los artículos de abajo.
Bueno, pues voy a continuar con la división. En la división le voy a poner un style, le voy a poner un margin button, para que lo separe, margin button de 10 píxeles para que lo separe con el artículo de abajo. Voy a poner un border a la división, un border de un píxel sólido y light blue, lavanda, voy a elegir la lavanda, este color. Voy a guardar control S. Voy a ver cómo queda el estilo, solamente el estilo de la división, el estilo de la división. Abro esto, voy a cambiar, pongo aquí el estilo de control más para que lo veáis, control V, le he puesto estilo, guardo y veo cómo sale ahí está el borde, veis que el borde de la división, pero también le voy a poner un padding a la división, un padding de 10 píxeles. Esto se supone que lo tienes que, al trabajar con estilo inline, pues toca eso, control S, y voy a hacérselo aquí también. Es decir, podría copiar y pegar, pero creo que si ya lo manejáis bien se podría hacer aquí directamente. Padding 10 píxeles, control S, así voy a ver cómo me queda. Le he dado control S, aquí no es control S, guardar, recargo, veo la tabla. Bueno, aquí tengo la tabla. Bueno, pues primeramente le voy a poner la tabla ya está, aquí no le he puesto el padding, sí, lo he puesto arriba. Aquí voy a poner un párrafo, tabulador, un párrafo. Va a ser con un style del párrafo, que va a ser, lo quiero con un border también y un padding. Copio y aquí pongo control V, voy a poner aquí, esto es el párrafo, por no utilizar un H3, últimas estadísticas, últimos datos o estadistas, últimos datos, control S, guardo. Voy a llevarme el párrafo, solamente el párrafo, lo podría terminar aquí, pero como tengo que estar enseñando lo que voy haciendo, pues aquí en la división voy a meter el párrafo, control V, guardo, guardar, lleva un padding, lleva un border, vamos a ver cómo queda, recargo ciencia, vale, estos son últimos datos, pues no sé si poner un color o no le voy a poner un color, le voy a poner un color, el mismo color de lavanda se lo voy a poner al texto, voy a poner aquí color, el lavanda, y voy a poner un Tesalin Center, control S va a hacer guardar. Al final yo lo podría hacer sobre aquí, creo que es mejor. Lo que pasa es que para hacerlo aquí yo lo haría mejor sobre aquí y después lo subiría entero, pero como tengo que mostrar cómo va quedando en el sitio, porque no suele coincidir. Bueno, el color, el padding de 10 es mucho, el padding de 10 es mucho, le pongo 5. El color voy a poner un blue, un azul, no es que sea, y la fuente va a ser un font size, para que esto os ayuda, al final lo hago aquí, font size de 18 puntos, guardo, y después ya cambiaría el color. He guardado, cargo la tabla. Bueno, no es que me gusta mucho de 20, pero el azul lo voy a cambiar.
Aquí me quedan 20 minutos. Bueno, paro el vídeo, cojo unos colores adecuados y os lo muestro. Bueno, ya le he dado un diseño, no es que sea el más adecuado, pero bueno, a ver qué tal queda. Al final le he puesto un background en vez de un border. Voy a copiar el código para ver cómo queda en la web. Estoy trabajando aquí porque yo lo prefiero, y cada cual hace lo que prefiere. Copio el párrafo entero, lo copio, me lo llevo al artículo, copio el párrafo entero, control V, aquí tengo el párrafo. Esto lo suyo es que esto se quede más a un nivel. A ver, este es el párrafo y hasta aquí llega el fin del párrafo. Doy a guardar y voy a ver cómo queda. Ciencia, recargo. Aquí tengo el párrafo puesto y ahora voy a poner aquí, voy a dar aquí diseño y ahora os muestro lo que me va quedando en el diseño que voy haciendo. Lo que voy a hacer es control menos, a ver cómo queda. Esto está al 100%, esto es la tabla, esto está al 100%, control más, 125, control menos. La tabla se ve pequeñita, la letra podría ser más grande, pero bueno, voy a diseñarla, paro el vídeo y ahora os lo muestro. Bueno, pues ya le he puesto colores. Si veis, he puesto colores, he cambiado los colores. Lo único que he hecho ha sido creé una división que me la voy a llevar, es decir, ahora me voy a llevar todo lo que he hecho, aunque tengo que cambiar el texto, pero bueno, me voy a llevar todo lo que he hecho. La última división, ¿no? La del container no, la del container no, lo voy a llevar, lo copio, me vengo aquí al artículo. Vosotros podéis trabajar aquí si queréis, así que bueno, o hacer la tabla normal con el editor normal. Guardo y a ver cómo queda. Recargo, he cambiado colores, he cambiado gamas. Veis que a la tabla, a la fila tengo que poner un padding para que se haga más grande. Voy a ponerle control más para que lo veáis. Esto no es, voy a ir explicando un poco lo que voy haciendo, pero voy a terminar de poner los textos y ahora os muestro lo que he hecho en cada cosa. Paro el vídeo. Bueno, ya lo voy a dejar así. Veis que cambia colores y vamos a revisar el código CSS Inline. El código CSS Inline tiene un problema, que no se pueden definir clases y entonces repito mucho código. Por eso hemos aprendido en la primera y la segunda evaluación con el Bootstrap y con el HTML5 y CSS3 que las clases, con los IDs, con las hojas de estilo, linkas, ahorra mucho código. Es decir, esto lo estoy repitiendo y cosa que no ocurriría con un diseño web normal. Repito mucho los códigos, pero bueno, voy a copiar toda la división, voy a pegarlo en el Visual Code para que lo veáis. Voy a cerrar esta división, voy a pegarlo aquí, control V, ¿vale? Control S, vamos a ver, si veis, el principal no lo toco, la división, abro la división y la división que le he puesto un margin bottom. ¿Para qué? A ver si podemos ver las dos cosas a la vez. Y le he puesto, a ver si se ven las dos cosas a la vez para trabajar menos. Aquí y aquí esto. Vale, le he puesto para la división, que es esta, la de los bordes, le he puesto un margin bottom para que se separe respecto de los artículos. Si vosotros tenéis puesto para que se vea el título, quién lo ha escrito, pues creo que esto no hará falta. Le he puesto un border, que es ese border de un píxel sólido con este color, y un padding. ¿Para qué? Para que separe que el párrafo y la tabla de la propia división. He puesto un párrafo, que es este párrafo, podría ser un H3, podría ser un H2,
el color del fondo, el padding para que separe la letra del propio párrafo, he alineado el texto centrado, le he puesto este tamaño de letra y le he puesto un margin button de 10 píxeles para que se separe de la tabla, y el color de la letra blanco. Después, este es el texto del párrafo. En la tabla, ¿qué he hecho? En la tabla he puesto lo que le afecta a toda la tabla, que se extienda al 100% de la división, es decir, que llegue hasta el final, y el texto por defecto, sí que si no tendría que hacerlo por celda, porque no tengo hojas de estilo. Lo que he hecho ha sido que se alinee todo el texto centrado de toda la tabla, y que se extienda, que el texto esté centrado y que la tabla se extienda a la división, en este caso al artículo. En la primera fila le he puesto este color, algo más, nada más que ese color. Y después, para que las celdas se anchen, el padding se lo tengo que poner a la celda, perdonad, para que las filas se anchen, el padding se lo tengo que poner a las celdas. Con que se lo pongáis a la primera sobra, porque le afecta a todas las demás. Y ahí he puesto carreras profesionales, matriculados y trabajando, que es lo primero que se ve. Después ya todas las demás son iguales. La segunda fila no tiene background, pero sí que tengo que ponerle un padding a la primera celda al menos para que sea más ancha la celda. Robótica, número de alumnado y porcentajes. Y después voy cambiando de blanco, sin estilo. Esto se podría quitar porque está vacío. La siguiente tiene el color, este color, la de automática, el mismo padding. ¿Veis cómo repito el padding? Repito las cosas. Y ya está. Es decir, la siguiente fila es la que no tiene fondo, es la de Big Data, y la última es como la de automática, la de inteligencia artificial, que utilizo el mismo background y el mismo padding. No. Es decir, que lo único que hago es que recordar que esta fila no la tenéis que llevar. Es decir, he metido la tabla dentro de una división, y eso ha sido lo que he copiado. Es decir, aquí ¿qué tengo dentro de la división? Pues tengo, si me deja, un párrafo y una tabla, ¿de acuerdo? Un párrafo y una tabla. Y el párrafo ya sabéis cómo es, que es este de aquí. Aquí pongo el color del párrafo dentro de la etiqueta párrafo y fin del párrafo. El color de blanco, el margin button, el font size, el align, el desalign center y el padding. Eso para el párrafo. Aquí es fin del párrafo, y el style inline dentro de la etiqueta style del párrafo. ¿Y qué he hecho en tabla? En tabla, para la tabla, para que se extienda al 100%, el width al 100%, y para que todo el texto de la tabla se centre, el desalign center. Y después una fila le he puesto background, le he puesto fondo, y a la otra y a la siguiente fila no le he puesto nada, y así una tras otra, la primera con fondo y la segunda sin fondo, la primera con fondo, la siguiente sin fondo. Y el problema es que el padding se lo tengo que poner a la primera celda, porque en la fila no le da estilo. Entonces el padding para que las celdas sean un poquito más grandes, se lo pongo a la primera celda. Y gracias a Dios de que le afecta a todas las celdas, porque si no tendría que ponerlo en todas las celdas. Bueno, pues eso es todo. Eso es la cuestión de tablas. La podéis hacer con el editor, con el Tiny, con el editor, en vez de con código directamente, pero al final, si queréis dejarla bien, os toca tocar el HTML y el CSS. El HTML y el CSS inline, que es este. Es dentro de la etiqueta. Bueno, chicos, un saludo. Y este código no lo voy a dejar porque así lo pensáis vosotros, porque si no, estoy viendo que copiáis y pegáis. Que de las imágenes aleatorias, solamente dos, solamente Jesús Díaz, creo que de momento Jesús Díaz ha metido imágenes, fondos suyos. Vosotros no habéis hecho más que copiar y pegar lo mío. Es decir, ni siquiera habéis buscado imágenes de 400 por 400 para vuestro módulo de imágenes aleatorias. Es que si os pongo esto y lo copiáis y lo pegáis, no trabajáis. Así que os toca hacerlo vosotros solos. Y aquí, es decir, este artículo, lo que sí quisiera ver sería cómo se ve este artículo
cómo se ve este artículo si lo pongo para que se vea aquí abajo. Es decir, lo que tengo que hacer aquí ahora, a ver que vaya aquí, esto ya lo guardo y cierro. Voy a poner este artículo como destacado para que aparezca en la página principal, que hay gente que no lo tiene bien todavía lo de la página principal. Voy a ver la página, voy a ver cómo queda, últimas noticias, y la tabla, ¿dónde está la tabla? No le he puesto como principal, últimas noticias, lo he marcado como destacado, de la categoría ciencia. Tendría que verse, para un poquito esto. Estoy revisando a ver qué hace últimas noticias. Veis que últimas noticias, el menú últimas noticias, lo que hace es que muestra los destacados. Últimas noticias muestra los artículos destacados, pero ¿de qué categorías? Aquí las categorías, claro. Por eso tendrían que, aquí hay que poner las categorías que queréis mostrar. No me falta la categoría ciencia. Es decir, aquí serían de todas. Es decir, no, o tengo que hacerlo yo, tengo que añadirlas. Venga, de ciencia. Lo que pasa es que no se va a colocar el primero. Se va a colocar el primero, no el orden. Guardar y cerrar. Ahora lo quitaré. Es decir, en últimas noticias se muestran los destacados de, aquí tengo dos, y aquí está la tablita. La tabla la he colocado la última. Pues se ve elegante porque aquí tengo dos artículos y en la siguiente página solo tengo uno. Cuando voy a añadir otro, por ejemplo, a ver cómo se ve, contenido, artículos, voy a añadir otro artículo en destacados que va a ser este, a ver, para que haya dos. A ver, lo he puesto este también. Vamos a ver, destacado, ya quitaré últimas noticias, recargo. Ahora me la ha puesto el primero, como tenía que ser, últimas noticias. Bueno, no, me la ha puesto este, que ahora tengo dos. Y esto me lo muestra, pues me lo muestra extendido, pues eso está chulo. Es decir, lo extiende al 100%. Fijaros, veis que están aquí los artículos, bueno, no sé lo que ha hecho, pero como no tengo tanto tiempo, queda elegante. Aquí está la carrera más estudiadas, que es esto, ya son demasiados artículos en destacados, dejo a los demás sin su propio diseño, y ya esto lo paro, porque ya son media hora. Es decir, aquí tengo España, que son estos, aquí tengo ciencia, con la tabla, aquí tengo demasiado texto, aquí tendría que quitar texto. Tecnología, que tengo leer más, ¿vale? El arte del diseño, y en el acerca de, tengo, aquí estamos, y la frase del día. Lo recargo para ver si cambia, y ya esto lo corto. Bueno, chicos, os toca trabajar un poquito y a ver qué tabla hacéis. Si os pongo el código, lo vais a copiar y pegar, y entonces el que va a trabajar soy yo. Entonces, bueno, ya sabéis cómo se crean las tablas, o lo hacéis en modo diseño y con los bordes que os da el editor de Joomla, o le dedicáis un poquito, porque el tablas hemos hecho en HTML y en CSS, primera evaluación y segunda evaluación, que solo tenemos que haber hecho primera evaluación, y por eso voy atrasado en diseño web, más las prácticas de clase y lo de redes que le quita horas. Bueno, pues un saludo.